Hola, yo soy Lore. Yo soy Daniel. Y yo soy Luna. Muy bien. Bueno, estamos aquí justamente para poder hablar de la experiencia de tener a esta niña. Bueno, habíamos quedado en que les iba a contar la complicación que tuve para tener a Luna, ¿no? Ujú. Y bueno, no sé, la verdad que no sé por dónde empezar. Creo que voy a empezar por cuando yo me fui a hacer mi primer control. En ese control el doctor ve algunos indicadores, ¿no?, que le decían que muy probablemente yo iba a tener o sufrir una preeclampsia, ¿no? Ya fue en la segunda o tercera ecografía de Lore que recibimos dos noticias, ¿no? La primera que recibiríamos una niña y la segunda es que Lore aún continuaba con este embarazo de riesgo. Entonces todos los controles iban normal hasta el día del baby shower, ¿no? ¿Qué? Programamos dos baby showers. Ajá. Uno en Huacho y otro en Lima. Yo soy de Watch. Ya vino. Ok. Entonces, el primer baby shower está programado para el 5 de agosto y el baby shower aquí en Lima está programado Una semana después. ya para el 12 de agosto, ¿no? Entonces, el 5 de agosto, bueno, antes del 5 nosotros viajamos, fuimos a Huacho al baby shower. Y después del baby shower, La mañana siguiente Lore amaneció como hinchada. hinchada, totalmente ¿no? hinchada. Ajá. Completamente, no se le podía... Parecía un tamal. Sí, Lore no podía sentarse, Sí, o sea, echarse. mis piernas estaban tan hinchadas que no las podía doblar, ¿no? Es como cuando tú tienes un globo inflado y cuando lo doblas como que se parece que se puede reventar, algo así, sentía mis piernas así de pesadas, ¿no? Estaban muy hinchados mis pies, mis piernas, todo el cuerpo en sí, pero más que nada las piernas, ¿no? Y ese domingo, que estábamos con la mamá de Lore, su abuela y sus tías, todo el mundo intentó darle el remedio casero, ¿no?, milagroso, para que... Exacto, pero no bajaba. Y en la tarde, cuando ya se suponía que debíamos viajar a Lima, Ajá, era un domingo, y trabajábamos el lunes ambos, Sí. las cosas estaban peor. Entonces contactamos al médico particular. Ajá, fuimos al médico, Ujú. a ese médico particular, y definitivamente no nos dio buenas noticias. Nos dijo que Lorena tenía un embarazo muy riesgoso y que debíamos ir de inmediato a emergencias, porque él no podía hacer nada en su consultorio. Así que nos fuimos lo más rápido posible y a lo que pensábamos que sería un control, un chequeo, una atención rápida y luego volver a casa con los cuidados, pero nos fuimos al hospital y todo fue catastrófico y rápido, una mezcla de todo. Y yo no quería ir al hospital porque... ¿No le gusta? No me gusta, eso es uno. Y otro porque decía, yo tengo que trabajar el día siguiente, justo entraba de vacaciones. Yo también, ¿verdad? Yo también. Y no quería, ¿no?, estar avisando en ese momento que no iba a llegar porque tenía que hospitalizarme, pero bueno, fue así, ¿no? Entonces, el doctor me vio, en el seguro ya, me vio y dijo, bueno, tenemos un código azul, ¿no? Entonces prácticamente estaba diciendo al médico de que me estaba iniciando una preeclampsia, ¿no? Y bueno, la cosa es que en Huacho no podían atenderme tampoco. Fue terrible porque necesitábamos traerla a Lima. Todo pasó muy rápido porque de un momento a otro, de las 5 de la tarde, llegó a ser las 11 de la noche. Y bueno, se pasó muy rápido y con toda esa preocupación, con toda esa tensión, ¿no? Bueno, la cosa es que conseguimos una ambulancia. Nos vinimos. Todos en la ambulancia, literal. Bueno, para eso tengo que aclarar que mi mamá es personal médica, ella es enfermera técnica. Y bueno, por esa condición, digamos así, pudo acompañarme en la ambulancia, ¿no? Y yo como esposo vine en la ambulancia. Quizás ustedes han escuchado que para viajar de Huacho a Lima o de Lima a Huacho, uno por ese entonces pasaba por Pasamayo. ¿No? Es súper peligroso y yo siempre le he tenido un miedo terrible a Pasamayo. Está cerrado, Venezuela. Y pensé que esta vez, para tener cuidado, los conductores irían por la variante, ¿no? Es más tranquila, tiene más neblina, pero no es tan peligrosa. Pero para mi sorpresa, veníamos en la ambulancia, Lorena acostada, con todos los equipos, etc. Yo iba conversando hasta que creo que ella se dio cuenta que mi rostro cambió, porque nos veníamos por Pasamayo a toda velocidad, jugando entre 1 y 2 carriles, y yo me agarraba muy bien porque pensé que en cualquier momento nos íbamos, sí, un miedo terrible. Sí, gracias a Dios no hubo más complicación y me llegaron a atender en el Revalidati, ¿no? Entonces me tuvieron esperando ahí en silla de ruedas, que se desocupara alguna cama en observación de emergencia, controlando la fiebre, y también hicieron control del bebé, ¿no? Y para nuestro sosiego, nuestra calma, Luna estaba bien, ¿no? O sea, la bebé estaba bien. La que tenía complicaciones era yo, ¿no? Porque la presión se me había subido mucho. Y bueno, toda esa noche madrugada la pasé, pues, ¿no? O sea, de 5 de agosto, no, sí, 6 de agosto para 7, ¿no? Yo me la pasé en emergencia, ¿no? Entre controles, ecografías para Luna, el monitoreo que le hacen, así que está bien. Y bueno, después ya hasta que consiguieron una cama y me pasaron, pues, a hospitalización de emergencia, ¿no? Y esto habrá sido quizás 5, 6 de la mañana. Mi suegra y yo nos quedamos en emergencia, afuera.
durmiendo en una silla, ¿no? Así que nos despertamos temprano porque ya no podíamos dormir, no hay forma de dormir en una silla de emergencia, es súper incómodo. Nos despertamos temprano y decidimos, antes que empiecen a atendernos y dar los informes, vamos a desayunar. Comimos algo, vinimos muy tranquilos, ¿no? Todavía no era horario para informes, porque no nos querían decir nada, pero cuando llegamos a emergencia nuevamente y preguntamos por Lorena, nos dijeron, ¿qué Lorena? Ya no está aquí, ya subió a sala de parto. Más bien tienen esto que comprar. Y eso habría sido como a las 8 o 9 de la mañana, que yo recuerdo que más o menos a esa hora me controlaron, ¿no? Pasó revisión médica y el doctor me vio, me examinó, vio mi presión y con cara de esto no va más, dijo, preparen a la señora para sala, ¿no? Porque al parecer mi presión seguía subiendo, ¿no? Por más medicamento contra el que estaban teniendo. Entonces era muy riesgoso y ahí es donde el doctor dice, preparen a la señora para la sala y yo estaba como, ya, o sea, van a ser mi bebé, ¿no? Y yo me sentí como, oh, puede ser, voy a tener a Luna ahorita, ¿no? Entonces... Faltaba un mes. Sí, faltaba un mes porque Luna, bueno, sí, ¿no? Porque Luna estaba programada para 15 de septiembre, más o menos. Pero miren, estábamos el 7 de agosto, ¿no? Y bueno, me llevaron pues a sala y lo primero fue pues la anestesia y de ahí, bueno, empezó pues el tema del corto. No. Bueno, mientras seguramente tú estabas o te estaban preparando para la sala, yo tuve que ir a buscar esos medicamentos, entregué lo que debía entregar y luego nos dijeron, bueno, esperen aquí, en emergencia su esposa dará luz y le avisaremos cuando nazca. Pero no puede esperar en esa situación y no sé qué hicimos, lo averiguamos en qué piso estaba y luego de algunas aventuras en el ascensor y en las escaleras de emergencia llegamos al piso, ¿no? Es una pequeña travesura que hicimos para estar lo más cerca posible a ella porque no teníamos idea qué estaba pasando, ¿no? Yo ya en sala, yo estaba consciente, ¿no? Estaba consciente, solamente no sentía, obviamente, el corte, ¿no? Ya, sentía que estaban manipulando, que me estaban cortando, ¿no? Y que, bueno, en ese momento cuando ya me abre, ¿no? Y siento que es como que sale algo, ¿no? Y Luna empieza a llorar, pues fue un momento muy bonito, pero también un poco triste en el hecho de que cuando ella sale, ¿no? A mí no me la entregan. No pude en ese momento yo cargar a mi bebé, como he visto o escuchado que en otras situaciones lo hacen, ¿no? Como en las películas. Como las películas. Pero bueno, simplemente vi que la limpiaron, ella está tan chiquitita, ¿no? Y la acercaron simplemente a mi rostro porque yo estaba medio zombie y la sentí ese poquito, ese ratito y se la llevaron, ¿no? Y simplemente pregunté si estaba bien y me dijeron que sí, que ella estaba muy bien, ¿no? Y en ese momento sentí que empezaron a coserme, pero yo sentía mucho frío. No sé si es el tema de la anestesia o qué, pero yo sentía mucho frío y yo por más que trataba de controlarme estaba temblando, ¿no? Y la enfermera me decía, ¿por qué tiemblas? Tranquila, no estés nerviosa. Y decía, que no es algo que pueda controlar, le decía, ¿no? De verdad, o sea, yo trataba como de controlarme, pero no podía, mi cuerpo estaba temblando totalmente. Y recuerdo que en un punto, ¿no?, de la operación empecé a sentir dolor, empecé a sentir la cosida y empecé a poner mi cara de fastidio, ¿no? Como que me estaba quejando ya. Yo no quería ser una paciente que confesa, pero en ese momento ya había aguantado lo suficiente, ya me estaba doliendo, estaba sintiendo que me estaban cosiendo. Y la enfermera que me estaba monitoreando me dice, ¿estás bien? ¿Te duele? Yo le digo, sí, empezaba a sentir dolor. Y entonces, como que ve algo en la máquina y le dice, doctor, la paciente está sintiendo, ¿no? Y no podemos ponerle más anestesia. En sus términos médicos, no sé qué dijeron, pero entendí que no me podían poner más anestesia por algún riesgo y que tenía que apurarse, ¿no? Entonces, sentí como rápidamente intentaron terminar la cosida y ya salí de sala, ¿no? Esa fue mi experiencia en sala de operación. Y pues me llevaron a observación, ¿no? Y después... Bueno, seguramente mientras eso pasaba con Lore, nosotros nos habíamos ubicado estratégicamente afuera de la sala que averiguamos que ella estaba y empezaban a salir algunos bebés. La tercera enfermera con una bebé, yo le pregunto por mi esposa y me dice, sí, su esposa ya dio a luz, ¿no? Ella es su bebé, ¿no? Y la destapa y conozco a mi Luna, ¿no? Y fue el momento más indescriptible de mi vida. Solo la vi tan chiquita, estaba dormida, reconocí algunas partecitas de su rostro que había visto en ecografía y me puse a llorar, estaba muy emocionado, yo estaba con mi suegra, nos abrazamos, estábamos muy felices, pero también lidiábamos con la preocupación porque nos dijeron que la nena sí estaba delicada y que teníamos que esperar qué es lo que iba a pasar.
No sé, yo lo que estaba haciendo en ese momento, supuse, porque había escuchado, los doctores no me decían nada, pero supuse, había leído bastante el tema, era una preeclampsia, ¿no? En que cuando el cuerpo se dispara con la presión durante la gestación o en el momento del embarazo, y pues para evitar riesgos, falta de oxigenación al bebé, entonces el bebé tiene que salir, ¿no? Entonces Luna tenía 35 semanas, entonces, no, bueno, mi presión no cedía, ahí es donde me pasan a cuidados intensivos, ¿no? Entonces ahí fue como mi preocupación, a ver qué está pasando, porque cuidados intensivos pues con un paciente está muy delicado y yo no me sentía tan delicada. Y yo lo único que quería era a ver a Daniel o a mi mamá ahí, pero dejar ver a mi mamá en un momento muy de lejos como para darme fuerza. Pero a Dani no lo vi, no lo vi esa noche. Y ya luego salió ya con la noticia de que Lore se iba a quedar por lo menos 3 días y que necesitábamos traer algunas cosas para ella, ¿no? También en ese momento yo, ese hospital que es grandote, lo recorría de extremo a extremo porque tenía a Luna en un lado y a Lorena en el otro, ¿no? Y quería saber qué es lo que iba a pasar, ¿no? Así que no sé cuántos kilómetros habría caminado ese día. Bueno, entonces en UCI, ¿no? Estando ya al día siguiente, en el primer reporte, o quizás en el segundo, no sé, pero durante el día, me entero de lo que estaba pasando con mi cuerpo, ¿no? Que es el síndrome HELP, ¿no? Que hasta ese entonces yo nunca había escuchado, ¿no? Pero San Google te explica lo que es. Y aunque las siglas son en inglés, acá lo tengo. Síndrome HELP dice que es un grupo de síntomas que se presentan en mujeres embarazadas y que presentan lo siguiente, ¿no? Dice hemólisis, que es la descomposición de los glóbulos rojos, enzimas hepáticas elevadas y un conteo de plaquetas bajo, ¿no? Entonces, dice que se considera que es una variante de la preeclampsia y que solamente pasa en 1 a 2 mujeres de cada 1000 embarazos, o sea, muy certuda. Es especial. Sí. No, entonces, por eso creo que no se habla mucho de esto. Lo ideal en una preeclampsia es que cuando una vez que das a luz al bebé, pues todos los síntomas de hinchazón, de la presión, ¿no? Quizás de los mareos puedan se pasan, pero no pasó eso conmigo, ¿no? Entonces es por eso que me llevan a cuidados intensivos, porque mi presión era muy variante, algo estaba pasando con mi hígado, no sé exactamente qué, hasta ahora mis plaquetas estaban muy bajas y pues después de eso, a los días siguientes, yo recién empecé a sentir lo que me preguntaban tanto, mareos, una vista se me nubló, totalmente veía una mancha borrosa y empecé a ver pues las lucecitas que me decían, ¿no? Así estuve durante 1 o 2 días después de dar a luz, ¿no? Y estuve en UCI como 5 días, o sea que no vi a Luna durante todo ese tiempo. Lunita estuvo en la incubadora durante 5 a 6 días después de dar a luz, ¿no? Todos los días yo venía a la casa a dormir y al día siguiente temprano iba al hospital a pasar todo el día allá. Sí. Y el reporte de Lore nos lo daban a mediodía, entonces en la mañana yo pasaba lo más cerca al posible, ¿no? Recibía su reporte, que a las 12 cuando veía a Lorena quería darle yo mi reporte de cómo estaba nuestra hija, ¿no? Y que sepa que estaba bien. Y eso era lo bueno, que creo que le daba ya mucha tranquilidad saber que Lunita estaba creciendo, estaba ganando peso, importante, y estaba tomando su leche, ¿no? Bueno, y esa fue la complicación que tuve yo con el embarazo de Luna, o el dar a luz de Luna. Ya no se pudo realizar pues el otro baby shower definitivamente. Estaba en UCI para la programación de ese baby shower. Ha sido suspendido hasta... A tu nueva visa. nueva visa. Y bueno, estuve como 5 días ahí en UCI y después me pasaron ya, por fin pude después de esos 5 días ver a Luna, abrazar a mi hija y pues por primera vez darle de lactar, ¿no? Bueno, por aquí también tengo algunas preguntitas que no sé si se habrán contestado durante todo el video, pero me las hicieron. A ver, dice, Lunita nació cumpliendo los 9 meses, pues ya saben que no. Tenía casi 8 meses cuando ella nació, ¿no? Porque 35 semanas. Después me preguntan qué fue lo peor de esa experiencia. Imaginaste que era muy difícil. Pues la verdad es que lo peor de la experiencia fue pasarla en UCI, porque fue terrible. No me podía mover para nada. Estuve durante todo ese tiempo, esos 5 días, echada en la cama. No podía pararme, no podía hacer nada por mí misma. Me tenía que bañar así, echada como estaba. Entonces fue terrible. Otra preguntita que tengo aquí es, ¿te asustaste? Me asusté. No me asusté, creo que mantuve bastante la calma. Estaba preocupada, nada más por el hecho de que estaba lejos de Luna, pero me mantenía un poco calmada cuando pues Daniel, como dijo, no venía a darme los reportes de cómo estaba nuestra hijita. Y cuando me decía que estaba bien, pues yo me tranquilizaba, ¿no? Después hay una última pregunta, dice, ¿algunas mujeres sufren depresión después de su embarazo? ¿Te llegó a suceder? Creo que... Sí. Como que sí, como que no, porque yo me sentía bien del hecho de tener a mi hija, ¿no? Pero lo que me deprimió después fue de que, bueno, yo estuve 5 días en UCI y quizás 5 a 7 días más en observación con Luna todavía en el hospital, ¿no? Y después de eso pude por fin venir a casa.
que fue bastante doloroso por el tema de la cesárea, que no podía caminar muy bien, me dolía mucho. Y estuve en cama, ¿no? Y después de un par de días aquí en casa, yo empecé a hacer fiebre. Y eso me deprimió totalmente, porque cuando empiezas a hacer fiebre, significa que estás con alguna infección. Y decía, no, quiero volver al hospital otra vez. Y eso me puso muy mal. Y volvió. Y volví al hospital, ¿no? Y para no hacer más largo este video, pues nada, decirles de que toda la experiencia, pues aún así, con las complicaciones que se tuvieron, no valieron la pena, ¿no? Ahora tenemos a Luna y Luna pues es la luz en nuestros ojos, nos da mucha felicidad. Y bueno, pues eso fue nuestra historia. Gracias por escucharnos y vamos hasta aquí. Adiós. 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 Hola, ¿qué tal? Yo soy Lore. Yo soy Daniel. Y yo soy Luna. Hola, soy Luna. Oh, muy bien, ¿qué más tienes que decir? Soy una mariposa. ¿Eres una mariposa? Ya, siéntate pero sin la mariposa, ya. Ok. No sé cómo va a salir. Sí, me toca ver. Adiós. Lore tenía su embarazo. Saca, saca. Lola, saca tu Saca. mariposa. Voy a disparar. Saca. Adiós. Adiós.